Oficio. El día de hoy yo te quiero hablar acerca de un tema que estuve pensando en toda la semana. Se llama durmiendo con el enemigo. No es exactamente nuestra pareja, nuestro esposo, sino es ahí donde yo quiero adentrarnos, a donde yo quiero llegar con este tema. Ahí está. ¿Tú quién crees que sea tu enemigo mientras duermes? ¿Quién es tu enemigo? Está como medio complicada, ¿verdad? Ruth. ¿Quién es tu enemigo mientras tú duermes? ¿Quién crees que te acecha mientras tú duermes? El enemigo Satanás. ¿Tú crees que tu mamá te aceche mientras duermes? Lo estás dudando, Abraham. Eso es peligroso. Dice Primera de Pedro 3, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que podamos heredar la bendición. ¿A dónde quiero llegar con este pasaje de Pedro? Muchas veces creemos que nuestros enemigos, hablábamos hace algunos domingos acerca de con quién realmente batallamos día tras día. Y hablábamos de que muchas veces nos encontramos con personas que nos pueden traicionar, que nos pueden dar la espalda, que nos pueden engañar, que se pueden burlar de nosotros. Y es una frustración para nosotros como hijos de Dios el no poder hacer algo, ¿no? Porque Dios nos ha mandado que no hagamos justicia con nuestra propia mano, que Él se encargará de la justicia, que Él se va a encargar de la situación en la que nosotros pasamos día tras día. Y es lo que predicábamos aquel domingo. Y exactamente hoy es lo mismo. Hoy es lo mismo, pero lo quiero enfocar un poco más hacia los cristianos. Muchas veces hemos tenido temporadas complicadas dentro de nuestro hogar y pensamos que toda nuestra familia está en nuestra contra. Pensamos que nuestro esposo va en contra de nuestros pensamientos, va en contra de lo que sentimos, va en contra de lo que anhelamos. Creemos que solamente busca la forma de hacernos nuestra vida imposible y viceversa, ¿no? Nosotros los esposos creemos que nuestras esposas únicamente buscan hacernos la vida más complicada. De por sí las mujeres no son tan fáciles, ¿no? Porque de repente les llega su temporada hormonal y pues bueno, son cosas que ustedes ya conocen, ¿no? Que realmente ni ustedes se llegan a comprender, ni ustedes se aguantan, porque eso es lo que me han dicho 2 de 100 mujeres, ¿verdad? 2 de 100 mujeres dicen que ni ellas se entienden. Y realmente para poder entender quién es nuestro enemigo principal, efectivamente es el diablo, y dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuestro principal enemigo es el diablo. Y como yo les comentaba de esas personas hace unos domingos que buscan la forma de hacernos la vida imposible, que nos hemos encontrado con hombres, con mujeres que abandonan a sus hijos en los cestos de basura, padres que abandonan a su familia, que pues ahí deja a la mamá con los niños y ahí arréglatelas como tú puedas. Nos hemos encontrado con tíos que violan a sus sobrinas, que violan a sus propios sobrinos. Todo esto es porque el diablo, el enemigo, ha tomado posesión de las personas, ¿sí? El diablo enemigo ha cegado su entendimiento de tal forma que no se den cuenta del daño que le están haciendo a la persona a la que le están, pues, ultrajando, lastimando, ¿no? En este caso, quitando, hurtando, ¿sí? Porque ya hemos tenido situaciones en las que ya hasta los ladrones roban por un celular, roban y matan por unos cuantos pesos que las personas tienen en la billetera. Pero ¿a causa de qué es esto? A causa de que el enemigo ha cegado su entendimiento, el enemigo ha cegado su corazón de tal forma que no sientan. Y el enemigo, el diablo, es nuestro principal enemigo. Las personas que nos rodean, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros enemigos, no son nuestro enemigo. La persona que duerme a tu lado no es tu enemigo. La persona que está a tu lado es tu compañero de vida, hablando ya de matrimonio. La persona que habita dentro de tu hogar son tus hijos.
¿Qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros abrimos puertas y eso es lo que ha ocasionado que espíritus entren a nuestro hogar, que demonios entren y tomen el control del núcleo familiar. De tal forma que en el momento en el que yo prendo la tele y veo películas de terror, dejo que entre un espíritu de temor a mi hogar. En el momento en el que yo prendo la tele y veo pornografía, permito que dentro de mi matrimonio entre un espíritu sodomista y tome el control y destruya mi matrimonio en un futuro. En el momento en el que yo permito que mis hijos disputen entre ellos mismos, entre hermanos, yo estoy permitiendo que entre un espíritu de división. En el momento en el que yo discuto y me maldigo con mi esposo o con mi esposa, en ese momento yo estoy abriendo una puerta y entra un espíritu de división. Y entonces estamos permitiendo que el diablo cumpla su propósito. Estamos dejando que el enemigo se salga con la suya. Yo sé que en el caso de los que somos casados, es muy complicado en muchas ocasiones el no entrar en una discusión, pero es ahí donde tú y yo debemos de ser más inteligentes que el diablo. ¿Va a haber diferencias? Claro que sí va a haber diferencias. ¿Va a haber momentos de molestia? Claro que sí va a haber momentos de molestia. Dice un versículo, Jesús dice, airáis, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. No debemos de permitir que este enojo, que esta indiferencia que tenemos con nuestra pareja cause una división sobre nuestro matrimonio. Hay que aprender a hablar, hay que aprender a escuchar, hay que aprender en un matrimonio a llegar a un equilibrio de tal forma que quizás no gano yo, no ganas tú, pero estamos equilibrados. Muchas veces yo cedo y en otras ocasiones tú vas a tener que ceder. Pero todo va equilibrado y conforme a la palabra de Dios. Pero no podemos empezarnos a gritar, empezarnos a maldecir, empezar a decir, ya quiero la carta de divorcio. No podemos pensar en el divorcio, porque en el momento en el que nosotros permitamos que el divorcio entre a nuestra cabeza, en ese momento ya el diablo está empezando a trabajar con nuestra mente y entonces no solamente queda en un pensamiento, ya empezamos a buscar un abogado, ya empezamos a cotizar cuánto nos costaría un divorcio y entonces el diablo cumple su merecido. Y hay matrimonios que se llegan a divorciar aún con amor. Lo que pasa es que no aprendieron a comunicarse, no aprendieron a escuchar, no aprendieron a ceder. Y es por eso que muchos matrimonios jóvenes terminan. ¿Por qué? Porque siempre quiere ganar la contraparte. Siempre quiere tener la razón la contraparte. Y entonces, ¿qué es lo que debe de suceder? Debo de sentarme con mi pareja, debo de sentarme con mis hijos y debo de buscar una solución ante el problema, sin entrar en contienda y sin entrar en división. Si nosotros permitimos que la contienda y la división entre a nuestro hogar, el diablo va a reinar ahí y entonces el diablo va a tener el control de nuestra familia y de nuestro matrimonio. El diablo anda como león rugiente. Un león rugiente no pesca a una presa más grande o más fuerte o más inteligente. El diablo, el león, siempre va a pescar a los débiles, a los que andan distraídos, a los que están, pues ahora sí que en la lela. Y el problema es que muchas veces ese somos tú y yo. Andamos rescatando ballenas, andamos pensando en la inmortalidad del cangrejo, y entonces llega el enemigo, nos nota todos distraídos, nos nota en el celular, en Facebook, en las redes sociales, viendo cosas indebidas, pensando cosas indebidas, y es ahí donde nos pesca, porque nos agarró todos distraídos. Y efectivamente nosotros debemos de andar, dice, sobrios y velando. Velando. Eso no significa que no vayas a dormir. Significa que en todo momento tu espíritu y tu alma deben de estar alineados al Padre para que cuando el diablo se presente tú lo puedas contrarrestar con una oración y con guerra espiritual. Esta vida en la que tú y yo vivimos en este siglo XXI, en este año 2022, está llena de guerra espiritual. Todo esto es una guerra espiritual, desde el momento en el que te encuentras al drogadicto, desde el momento en el que te encuentras al alcohólico, desde el momento en el que te encuentras al que arma disputa, desde el momento en el que te encuentras aquel que viola, aquel que traiciona, en el momento en el que tú cruzas mano con él, el momento en el que tú lo abrazas, existe una guerra espiritual que tú y yo no vemos.
No sé si en alguna ocasión te han dicho, ay, es que te abrazo y tienes muy buena vibra. Ay, es que te saludo y tienes muy buena vibra. No es de que tengamos muy buena vibra, es de que el Espíritu Santo está sobre ti. El Espíritu Santo ha llenado tu cuerpo, este mueble, de su luz, de su presencia. Y entonces cuando la otra persona vive en la oscuridad, cuando llega y te abraza o te saluda de mano y te siente, entonces hay un pequeño chispazo de luz en la vida de esa persona. Hay una pequeña esperanza de vida sobre él que tú le estás transmitiendo a través del Espíritu Santo que está en tu vida. Eso se llama guerra espiritual. Guerra espiritual. Lo que pasa es que somos tan indiferentes y tan apáticos nosotros los cristianos ante esta situación que realmente no creemos en un mundo sobrenatural. Hay cristianos que no creen en un mundo sobrenatural. Hay cristianos que no se creen capaces de orar. Hay cristianos que creen que únicamente tenemos que cumplir por cumplir y esperar a que Dios haga su voluntad y ahí terminó nuestra historia. Pero no reclamamos la promesa, no nos sentimos capaces de dar el siguiente paso, no nos sentimos capaces de orar por los enfermos, no nos sentimos capaces de orar por un milagro. Porque hay cristianos de esa denominación que sí creen en el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo solamente está para ir a acompañarlos, pero no para hablar a través de ellos. El Espíritu Santo no está ahí para ellos para consolarlos. Yo tengo una amiga de esa denominación de cristianismo y le pregunté en una ocasión, entonces, ¿para qué quieres al Espíritu Santo? No, es que el Espíritu Santo está conmigo donde quiera que yo vaya. ¿Y de qué te sirve que vaya a todos lados contigo si no va a operar en un milagro? Si no te va a usar. Sí, exactamente. Entonces, tú y yo estamos llenos de la presencia de Dios. Nuestro cuerpo, este cuerpo que tú y yo tenemos, es el templo del Espíritu. Es templo del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice, cuida el templo. Cuida el templo. ¿Cómo lo cuidamos? No solamente orando y no solamente en lectura de la Biblia, no solamente en ayuno, sino lo cuidamos haciendo ejercicio, cuidando nuestra alimentación, cuidando nuestra salud. Esa es otra forma de cuidar el templo del Espíritu. Pero somos indiferentes ante todo eso. Si queremos orar y ayunar y creemos que eso es más que suficiente, pero sí nos tomamos 1 litro de coca diario. Cristianos que fuman, cristianos que se alcoholizan hasta perderse. Dime cómo se encuentra el templo del Espíritu de esas personas. ¿Podrá habitar ahí el Espíritu Santo donde exista un exceso de humo, un exceso de alcohol, un exceso de dolor? Porque aquí hay un trasfondo espiritual, aunque ustedes no lo crean, volvemos a la guerra espiritual. Hay un trasfondo en aquellas personas que se alcoholizan hasta perderse. Ya hay un problema espiritual en las personas que buscan refugio en el cigarro, que dicen que eso los calma. Es que el tabaco me calma. No necesitas tabaco para calmarte. No necesitas una droga para calmarte. No necesitas una cerveza para calmarte. Lo único que tú y yo necesitamos es el Espíritu Santo para calmarnos. Lo único que tú y yo necesitamos es al Espíritu Santo para reanimarnos. Lo único que tú y yo necesitamos es al Espíritu Santo para que nos escuche y para que nos consuele. El cristiano que se droga, el cristiano que se alcoholiza, el cristiano que fuma, es un cristiano que vive en un dolor y en una opresión. Es un cristiano que no ha superado algo del pasado. Es un cristiano que busca una salida, que no le ha permitido al Espíritu Santo, que no le ha permitido a Dios sanar, que no le ha permitido a Dios meter su mano en su corazón, en su alma y restaurarlo. Es un cristiano que se está dejando devorar por el enemigo. Y escúchame, tú y yo como esperanza de vida, tú y yo como cristianos, tenemos que ser esa luz en esas personas que viven en la oscuridad, que viven en la depresión, que viven en la tristeza, que viven en la desesperanza. Tú y yo tenemos que abrazar, claro que hay que abrazar. Tenemos que saludar de mano, claro que tenemos que saludar de mano. Tenemos que imponer nuestras manos para orar por ellos, claro que sí. Porque a través de la imposición, a través del tocar, a través del abrazar, no sabes todo lo que sucede en un mundo espiritual.
Pero ojo, siempre y cuando tu vida esté llena de luz y llena de la presencia del Espíritu. Porque si vives igual que el que está en el mundo, ¿qué sentido tendría? Obscuridad con obscuridad, no va a suceder nada. No permitamos que el diablo siga reinando, no permitamos que el diablo siga operando a su propósito, a su voluntad. Lo hemos permitido. Por algo nos encontramos como nos encontramos en nuestros momentos de depresión, en nuestros momentos de tristeza, en nuestros momentos en los que caemos y pecamos. Hemos permitido que el diablo nos haga como él quiera. Pero creo que debe de haber un hasta aquí. Creo que debe de haber un momento en el que tú y yo digamos, ya estuvo bueno de que me sigas tratando como un títere. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tú y yo tenemos dominio propio. Tú y yo tenemos autoridad sobre el reino de las tinieblas. No por nosotros mismos, sino porque el Espíritu Santo y la presencia de Dios nos respaldan. ¿Le podemos hacer frente al diablo? Claro que sí. ¿Podemos contrarrestar la obra de las tinieblas a través del Espíritu Santo? Claro que sí. Pero para ello tenemos que estar equipados y para ello debemos estar entrenados en la palabra y en la doctrina del Señor. Porque si no, aquí el único bailado vamos a ser tú y yo. No te puedo mandar, si existiera una tercera guerra mundial, no te puedo yo mandar a la tercera guerra mundial. Dime con qué pelearías. Con las uñas y con dientes únicamente. Pero dígame, de los que estamos aquí, ¿quién sabe usar un arma? A lo mejor sabemos dispararla, pero no apuntarla. No estamos listos para una tercera guerra mundial tú y yo. La pregunta es, ¿estás listo para una guerra espiritual? Si el diablo se te presenta delante de ti, ¿estás listo para contrarrestarlo? ¿Estás listo para reprenderlo? Si un espíritu de muerte se presenta delante de ti, ¿estás listo para declarar vida? ¿Estás listo para resucitar? ¿O tendrías miedo y buscarías a alguien que esté más conectado con Dios y que diga, vas Fabián, chútatelo, resucítalo? No, resucítalo tú. No, 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 yo creo, Dios me habló que tú lo vas a resucitar. No nos sentimos capaces. Porque nuestra vida está seca, está vacía espiritualmente. Y entonces, no sé. Génesis 3, esto ya lo habíamos hablado, dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol comprenderán todo mejor, serán como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daban eran buenos para comer y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que le podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió, y su esposo se encontraba con ella y ella le dio y él también comió. Y aquí nos podemos dar cuenta cómo el diablo es audaz, es inteligente. Nos da la vuelta en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque es fácil que nosotros como cristianos podamos decir, yo sí creo en la palabra del Señor, yo sí creo en su promesa, yo sí creo en lo que Dios puede hacer en mi vida. Pero cuando llega la tribulación, cuando llega la dificultad, cuando llega la prueba, es ahí donde el diablo empieza a engañarnos y empieza a trabajar con nuestra mente, y en donde tú le permitas que llegue un pensamiento a tu mente de parte del enemigo, entonces estamos tú y yo fritos, porque entonces empieza la duda, empieza la incredulidad, y si empieza la incredulidad en nuestra vida espiritual, entonces tú y yo ya estamos anulados. ¿Por qué? Porque fue más fácil para nosotros creerle al diablo que creerle a Dios, que ya ha escrito su palabra, que ya ha escrito la promesa. Y entonces, lo que yo te comentaba, ¿cuál es la estrategia del diablo? Primero, te siembra un pensamiento. Así como a Eva, bueno, en versículos anteriores le pregunta Satanás, le dice, ¿acaso el Señor te prohibió? Entonces ya plantó un pensamiento en ella.
Ya plantó un pensamiento en Eva al decir, ¿será que la serpiente tendrá la razón? Y una vez que te cuestiona, te va a hacer una pregunta que te va a hacer dudar. ¿Será que sí puedo recibir mi milagro? ¿Será que sí puedo recibir mi sanidad? ¿Será que sí puedo ver la gloria de Dios? ¿Será que Dios sí me ha perdonado? ¿Será que Dios sí tiene un propósito para con mi matrimonio? ¿Será que Dios sí tiene un propósito para con mis hijos? Y entonces, dependiendo de la duda que te haga tener, va a causar que vayas en contra del propósito de Dios, en contra de la promesa. Y es ahí donde tú y yo ya valimos, porque el diablo ha cumplido su misión. Terminó destruyendo la promesa que el Señor tenía para tu vida. Terminó destruyendo la promesa que Dios ya te había dado. Dudaste y en vez de avanzar retrocediste. Entonces misión cumplida con el enemigo. Aquí hay una cuestión, iglesia. ¿Cuántos años llevamos en el cristianismo? ¿Cuántos años hemos logrado caminar en el desierto? ¿Cuántos años hemos aguantado? ¿Cuántos años hemos doblado nuestras rodillas? ¿Cuántos años hemos ayunado? ¿Cuántos años nos hemos abstenido del pecado? Quizás han sido meses, quizás ya vamos décadas. Y muchas veces el cristiano se aleja y se aparta de Dios porque no ha hallado respuesta en el tiempo que Él quiere y que Él desea. Escúchame, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que los sueños de José se pudieran hacer realidad? ¿Cuántos años pasaron desde aquel sueño que tuvo donde veía a sus hermanos arrodillándose delante de él? ¿Cuántos años pasaron para que esto se hiciera realidad? ¿Qué es lo que tuvo que pasar José para que pudiera cumplirse la promesa del Señor? ¿No lo metieron a la cárcel? ¿No fue vendido? ¿No fue traicionado? Sin embargo, al final se cumplió el propósito del Señor. Se cumplió la promesa que Dios ya le había dado a José. ¿Cuánto tiempo pasó? Años. Años pasaron. ¿Por qué tú y yo hemos de querer que el Señor responda a nuestro clamor y a nuestra oración en cuestión de días, en cuestión de horas, en cuestión de la finalización de un ayuno? ¿Por qué queremos que suceda así si el Señor todo lo trabaja con un proceso y con un tiempo? El Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, ¿no se tomó 6 días para crear todo lo que hay? Pudiendo hacerlo en un solo día, en un solo instante, en un solo chasquido. ¿No tiene esa autoridad y no tiene ese poder el Señor? ¿Por qué lo tuvo que hacer en 6 días entonces? Porque Él es un Dios de tiempo, Él es un Dios de procesos y Él es un Dios de orden. Regresemos tantito a la historia de José. Dios le da el sueño y Él le dice a sus hermanos, hermanos míos, tuve este sueño. Soñé que tanto ustedes como mis padres se iban a arrodillar delante de mí. ¿Y te imaginas que con ese corazón lleno de orgullo José se hubiera cumplido la promesa al cabo de una semana? ¿Cómo se hubiera encontrado el corazón de José? Pero escúchame, el Señor trató con su vanidad, trató con su orgullo, trató con su vanagloria, para que cuando llegara el momento, José tuviera humildad en su corazón. José pudiera ayudar a sus hermanos y a su padre. El Señor permite que todo esto suceda, muchas cosas sucedan en nuestra vida, para que cuando llegue la promesa tú y yo estemos listos para administrarla y para recibirla. El Señor no puede soltar la bendición si tú y yo no estamos listos para administrar esa bendición.
El Señor no puede soltar lo que tú pides porque tú todavía no estás listo. Y entonces Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Este es el propósito del diablo. Hurtar, matar y destruir tu vida espiritual. Y se aprovecha de los tiempos de Dios. Se aprovecha del proceso que Dios tiene que trabajar con nosotros. Y entonces empieza a hablarnos y empieza a decirnos, ¿dónde está el Dios Todopoderoso que te dijo? ¿Dónde está el milagro que te dijo? ¿No que el Dios Todopoderoso lo puede todo? ¿No que te podría librar del pecado? ¿No que podría sanarte? ¿No que podría bendecirte? ¿No que podría respaldarte? Y empiezan las palabras venenosas del enemigo a entrar sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. Y entonces el problema es que tú y yo le damos pie a esa semilla que se siembre en nuestra tierra y que esa semilla algún día tenga que dar un fruto. El fruto de esa semilla se llama incredulidad, lo cual va a permitir que nuestra vida espiritual termine y que nos apaguemos espiritualmente hablando. Y el diablo ya cumplió su propósito. Hurtó, mató y destruyó. Ese es el enemigo del cual tú y yo nos tenemos que cuidar. No de nuestro vecino, no de nuestro esposo, no de nuestra madre, no de nuestro hermano, de nuestros hijos, sino del mismísimo diablo. Porque él sabe cómo llegar a nuestra mente. Él sabe cómo llegar a nuestra alma. Él sabe cuál es nuestro talón de Aquiles. ¿Tú crees que él no lo sabe? Claro que sí. ¿Tú crees que a mí, en lo personal, el diablo me va a tentar con una cerveza o con una michelada? No, porque el alcohol no es debilidad para mí. Pero quizás para ustedes, algunos de ustedes, son débiles ante el alcohol. Quizá. Quizás yo pueda ser débil ante la mentira. Quizás para ti la mentira no sea debilidad. Quizá para mí las mujeres no sean una debilidad, pero para ustedes sí. Entonces el diablo sabe cuál es nuestro talón de Aquiles. Ya el diablo sabe dónde tocar. El diablo sabe en qué momento ponerse. Y es ahí donde tú y yo debemos de estar listos para contrarrestar. Porque si no, nos da la vuelta. Nos da la vuelta y nos destruye. Y entonces por nuestra impaciencia, por haber escuchado la voz del diablo, se perdió la promesa. Otro enemigo que tenemos somos tú y yo. La persona que está en el espejo es otro de tus enemigos. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis en Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo lo hemos alimentado con tantas porquerías, y no estoy hablando de un alimento físico, estoy hablando de un alimento espiritual. Todos nosotros hemos permitido que el diablo plante en nuestro pensamiento ideas para maquinar el mal. Y es ahí donde tú y yo somos nuestro mayor enemigo. ¿Por qué? Porque hasta nosotros nos cuestionamos. Te cuestionas a ti mismo en un espejo. Te reclamas a ti mismo lo que no te atreviste a hacer. Te cuestionas a ti mismo lo que no fuiste capaz de resolver. Lo que no fuiste capaz de solucionar. O lo que fuiste capaz de hacer indebidamente. Tú y yo nos llegamos a juzgar a nosotros mismos. Y eso le da pie al enemigo a que haga con nuestra vida lo que él quiere. Tú y yo somos ese filtro que nosotros permitimos al diablo entre a nuestra vida y manipule lo que nosotros somos.
El diablo nos trata como él quiere. Somos su títere. ¿Y sabes por qué somos su títere? Porque somos más del mundo que de Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que haces la mayoría de tus 24 horas? Obviamente, usamos 6 horas, 7 horas para dormir. 7, 8, 9 horas para trabajar. ¿Y el resto del día qué es lo que hacemos? ¿Estamos en Netflix? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Netflix? No sé, una película dura 2 horas, 2 horas y media. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Facebook? Uf, no sé. ¿Qué es lo con qué alimentas tu alma? ¿Con qué tipo de noticias? ¿Con qué tipo de publicaciones de las redes sociales? ¿Con qué tipo de películas? ¿En dónde estamos más enfocados? ¿En dónde estamos más instruidos? ¿En el reino de Dios o en el reino de las tinieblas? No se trata de religiosidad. No tiene nada de malo tener Netflix en casa. No tiene nada de malo tener Facebook. El problema es que le dediques la mayor parte de tu vida a estas redes sociales. El problema es que permitas que a través de las plataformas de películas tú puedas ver contenido que puede ocasionarte caer a ti o que no tiene nada de edificante en tu vida. Entonces ya no puedo ver películas de superhéroes. Si quieres las puedes ver, pero dedícale tiempo a Dios. Dedícale tiempo a la Biblia, dedícale tiempo a la oración. Dedícale tiempo a tu familia, que es la que más te necesita. Y entonces, efectivamente somos títeres del enemigo, dejamos que los pensamientos fluyan, creemos más lo que el diablo nos dice que lo que el Padre ya nos ha prometido, y el problema es que hacemos lo que el diablo ha impuesto en nuestra cabeza. Al final, somos sus títeres. Somos títeres del enemigo. Si el diablo dice, jala hacia la derecha, jalamos hacia la derecha. Si el diablo dice, quédate parado, no hagas nada, nos quedamos parados y no hacemos nada. Ministerialmente hablando, el diablo te dice, Dios no te va a escuchar, aunque ores por el enfermo, no va a sanar, entonces mejor nos quedamos callados. Si el Espíritu Santo te dice, háblale a esa persona que no conoces, está pasando por un momento de aflicción o está pasando por un momento de suicidio, el diablo llega y te dice, no lo hagas. ¿Qué pasa si no es cierto? ¿Qué pasa si te equivocas? ¿No te va a dar vergüenza? ¿Qué tal si te juzgan? ¿Qué tal si te gritan? Y entonces nos quedamos callados, le hacemos más caso al diablo. El diablo nos manipula constantemente. El Espíritu Santo te dice, siembra en esa persona. Dale 50, 100 pesos, ya abres tu billetera y lo único que te encuentras son 100 pesos. Dices, ¿cómo voy a dar mis últimos 100 pesos? Mejor los guardo. Pero si el Señor ya te había dicho que lo hagas, ¿por qué lo retienes? No, mientras traguen mis dientes, ¿qué importa a mis parientes? ¿Verdad? Pero se nos olvida esa historia de Elías, en el que va con aquella viuda, con su niño, que solamente les queda un poco de aceite y un poco de harina. Y esta parte a mí me sigue quebrando la cabeza todos los días. Porque llega el profeta y le dice a la mujer, dame de comer. Eran tiempos de sequía, eran tiempos de escasez. Y la mujer le dice al profeta, es que lo único que me queda era para mí y para mi hijo, para que podamos comer nuestro último alimento y podamos morir. Y el profeta le dice, ni el aceite ni la harina escasearán. Dame de comer. Qué complicado. Qué complicado. Qué complicado entregar todo lo que te queda. Escúchame, ¿cuántas veces hemos escuchado
la historia de los panes y los peces. Todos nos sabemos esa historia. Y todos alabamos y glorificamos a Jesús por lo que hizo. En el momento en el que alzó su mirada al cielo, levantó sus manos y dio gracias al Padre. Gracias, Padre, porque me has escuchado. Y se multiplicaron los panes y los peces, y los discípulos pasaban los canastos, y dice la historia que alimentaron a más de 4,000 hombres, sin considerar mujeres y niños. ¿Eso no es un milagro? Pero aquí viene una contraparte. Y nunca he escuchado una predicación de eso. Yo creo que lo voy a predicar algún día. Todos reconocemos a Jesús, pero sin esos panes y sin esos peces, sin esos pocos panes y sin esos pocos peces, Jesús, ¿de dónde hubiera multiplicado el alimento? ¿Quién le entregó los panes y los peces? ¿Alguien recuerda la historia? ¿Mandé? Un joven. Imagínate que están ahí los discípulos en medio de la multitud. ¿Quién trae comida? ¿Quién trae alimento? Seguramente por ahí había alguien que no estiró la mano. Estoy segurísimo que alguien se guardó una migaja de pan y dijo, no es mi culpa que los demás no hayan traído alimento. Yo traigo mi alimento, lo mío, lo de mi hijo y lo de mi esposa. Estoy segurísimo que dentro de esa multitud hubo gente marra, gente coda, que se guardó el alimento. Estoy segurísimo de eso. No lo dice la Biblia, es un pensamiento mío. Pero un joven, efectivamente era un joven que tenía los panes y los peces. El Espíritu Santo habló a su corazón y dijo, lo que tengo, aunque es poco, lo comparto. Sin cuestionar y sin preguntar, sin decirse, ¿por qué habría yo de alimentar a toda esta bola de pecadores? Él no cuestionó y solamente entregó a los discípulos lo que él tenía. ¿Por qué no hemos escuchado una predicación de este joven? De un joven que creyó, de un joven que obedeció, de un joven que tuvo la capacidad de entregar todo lo que le quedaba en sus manos. Quizá, no sé, quizá los pocos peces que tenía de una pesca que había obtenido para llevársela a su papá, a su mamá, a sus hermanos, quizá sus papás le habían dado la indicación de ir a conseguir esos peces, a comprarlos. La Biblia no es clara con esa parte. Pero el joven, escúchame, fue un joven el que decidió creer y entregar lo que tenía. Y a través de este joven, gracias a este joven que creyó, toda una multitud de hombres y de mujeres con niños pudieron ser alimentados hasta saciarse, y aún así quedaron canastas con panes y con peces. Y te aseguro que aún así muchos hombres que habían guardado su bocado no lo sacaron y se alimentaron de esos panes y de esos peces. En el reino de los cielos, en el reino cristiano, nos encontramos con eso también. Cristianos que han recibido la indicación de parte de Dios del decir, entrégame, dame, confía, y lo guardamos por miedo a lo que pueda venir. ¿Por qué? Porque el diablo ha hablado a nuestra mente, ha hablado a nuestro corazón y nos ha contaminado. Porque un cristiano en este tiempo, un cristiano en el siglo XXI, un cristiano en el año 2022, se deja llevar por lo que sus ojos ven y por lo que sus bolsillos tienen. Cuando un cristiano debería de creer lo que el Señor ha prometido, lo que el Señor ya ha indicado. Quizás en la situación en la que nos encontremos hoy en día no es como para que podamos decir, billetes, ¿no? Y aventamos los billetes al cielo y le caen a Paolo, le caen a Abraham, le caen a Ruth. No nos encontramos en esa circunstancia. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Es un proceso? Quizás es un proceso. ¿Es una prueba? Quizás es una prueba. Pero también existe la posibilidad
de que no haya llegado la bendición porque no hemos creído y hemos frenado lo que el Señor ya nos había pedido. Y escúchame, no estoy hablando dentro de la iglesia, estoy hablando fuera de la iglesia. En alguna ocasión, yo iba en el carro y encontré ahí en galerías a una mujer con un niño. Y entonces veo que tiene varios dulces. Veo que pues no, como que no está tan mal como a otras personas que yo he visto. Y entonces de repente el Espíritu Santo me dice, dale 100 pesos. Y yo así, 100 pesos, es mucho para ella, ¿no? No, es el pensamiento que llega. Y entonces seguí avanzando y me dice, los 100 pesos te estás alejando, no te hagas. Entonces tuve que regresarme. Me regresé, detuve un poco el tráfico y le llamé a la señora y le dije, señora, tome, que Dios la bendiga. Sepa la bola que hizo con los 100 pesos. Pero yo obedecí. Y así como eso, tengo muchas historias más. Que no me he dado cuenta dónde ha parado la bendición que he soltado. Ni siquiera sé si la gente lo usó para bien o para mal, pero yo obedecí. Yo voy a ser sincero con ustedes y aquí está Andy y Abraham, que vienen conmigo de la iglesia anterior. La iglesia de donde venimos se hicieron muy malas prácticas financieramente hablando. Pésimas prácticas. Pero te voy a decir algo. Yo creo que Andy podría respaldarme en esta parte. Espero. Yo siempre di con todo mi corazón. Yo soy muy numérico. Mi número favorito es el 25, el 250, el 2500, todo lo que tenga un 25. Ese es mi número favorito. Y en una ocasión en la iglesia donde venimos se practicaban lo que son las primicias. Yo era joven, yo tenía 19 años, yo tenía una alcancía. Y entonces yo me dispuse al decir, Señor, pues todavía no trabajo como tal, pero tengo una alcancía y todo lo que está dentro de la alcancía es para ti. Y entonces, antes de romperla, yo semanas antes oraba y le decía, esa alcancía es tuya, porque siempre lo notificaban como un mes antes o 2 meses antes para que te prepararas, ¿no? Y te mocharas bien con tu dinero. Y yo oré y dije, Señor, esta alcancía es tuya, esta alcancía es tuya. Y entonces cuando llega el día, un sábado en la noche, traigo mi martillito, era un perrito bien bonito, y que le rompo la cara al perrito. Y empiezo a contar el dinero. Y aunque no me lo creas, me vale si me crees o no me crees. Esta es mi historia y yo sé lo que viví. Eran 2,500 pesos exactos. Ni un peso más y ni un peso menos. Eran 2,500 pesos exactos. Yo me puse bien contento y dije, esto es de Dios. Y escúchame, yo fui y deposité mi dinero en las primicias con todo mi corazón. A pesar de que en esos tiempos ya empezábamos a escuchar que había malas prácticas, empezamos a escuchar acerca de cosas indebidas, pero yo siempre en mi corazón estuvo, yo voy a obedecer a Dios y voy a hacer las cosas por amor a Dios y Él sabrá las cuentas que le entrega al Señor. Ahí termina mi historia. Yo te voy a decir una cosa, yo fui tan bendecido y sigo siendo tan bendecido. ¿Por qué? Porque todo lo que entrego no lo hago por el hombre, lo hago para Dios. Porque yo he escuchado mucha gente que dice, no, dar para que ese hombre se lo lleve, se lo gaste, etcétera, etcétera, etcétera. He escuchado tanta gente decirlo así. Y mi frase siempre ha sido la siguiente, no lo hagas por él, él tendrá que rendir cuentas de lo que él haga. Si tú lo vas a hacer, hazlo de corazón y no porque él te lo está pidiendo. Porque, ¿qué crees? Que a pesar de que tu diezmo, tu ofrenda llegue al bolsillo de aquel hombre, tú lo depositaste en fe y en obediencia, y esa semilla y esa siembra tiene poder.
mucho poder. ¿Y a dónde yo quiero llegar con todo esto? Que muchas veces nos dejamos envolver por los mensajes del enemigo. Muchas veces hemos llegado a pensar, ¿para qué voy a la iglesia? Es lo mismo de siempre. ¿Y qué crees? Que quizás todas esas ocasiones que no viniste, el Señor tenía algo especial para ti. El Señor tenía un gran regalo para ti. Puedo recordar momentos en los que yo me sentía muy mal de salud. Y yo tenía que predicar y buscaba a alguien que me ayudara a predicar. Y no había nadie. No había nadie que me pudiera respaldar. Y esos días fueron en donde más el Espíritu Santo se reveló. Fueron esos días donde milagrosamente la gripa desapareció y terminé de predicar y otra vez me sentí mal. Pero fueron de las mejores predicaciones que yo tuve. Fueron tiempos donde el Espíritu Santo se mostró de una manera sobrenatural. ¿Y sabes por qué? Lo entendí hasta después. Porque es ahí donde el Señor te muestra que Él es el que hace las cosas y no tú. Es ahí donde me di cuenta que el que predica debe ser el Espíritu Santo y no yo. Y así como eso te puedo contar muchísimas otras cosas más. Que no se trata de hablar de mí, se trata de hablar de Dios, de todo lo que pueda hacer a través de tu vida. Te podría hablar de liberaciones, te podría hablar de milagros financieros, te podría hablar de restauraciones matrimoniales, te podría hablar de profecía, que yo he decidido creer y seguir a Jesús. Pero ahora viene la otra parte más importante. No estamos aquí por mí. Si estás aquí, es por ti. ¿Cómo se encuentra tu alma? ¿Cómo se encuentra tu espíritu? ¿Cómo se encuentra tu cuerpo? ¿Qué necesita tu cuerpo? ¿Qué necesita tu alma? ¿Qué necesita tu espíritu? Lo que estás buscando, escúchame, lo vas a hallar dentro de fe y dentro de la obediencia con la santidad. Claro que sí lo vas a encontrar. ¿Cuándo vas a hallar respuesta al milagro que estás pidiendo? No lo sé, porque yo no soy Dios para saberlo. Pero sí sé que el Señor te responderá a su manera y a su tiempo. Eso sí te lo puedo jurar. Eso sí te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Entonces es tiempo de que tú y yo dejemos de ser títeres del enemigo. Si vas a ser títere de alguien, vas a ser títere del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te va a decir, dirígete hacia la derecha, dirígete hacia la izquierda, di esto, háblale a esa persona, siembra lo siguiente, haz lo siguiente y créeme que verás el poder y la gloria de Dios. La pregunta más importante es, ¿quieres ver la gloria de Dios? ¿O quieres ser una persona más que llena un asiento más, un domingo más? Yo le prediqué a los jóvenes el martes pasado en la reunión de jóvenes. Les dije, y se los digo con todo respeto, les dije, qué flojera pensar que me quedan a mí 2,500 domingos por delante hasta mi último aliento de vida, si es que Dios lo permite. Qué flojera pensar que podría yo estar sentado 2,500 domingos ahí donde tú estás, escuchando al mismo vato. ¿Te imaginas escuchándome a mí 2,500 domingos? Pero ¿qué es lo que haría la diferencia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que haría la diferencia. Tus vivencias con el Espíritu Santo son los que van a marcar la diferencia. ¿Qué es lo que pasa con las personas adultas que ya llevan años en el cristianismo? Ya se las saben de todas. Ya cuestionan al predicador fácilmente por lo que dice o por un pequeño error que dijo. Su sistema es tan cuadrado porque ya toda la doctrina ya la dominan. Pero no porque dominen una doctrina, eso habla de su espiritualidad y de su santidad y de su amor por Dios.
Tú podrás tener años en el matrimonio. Yo tengo solamente 5 años en mi matrimonio. Pero ¿de qué te sirven tantos años en tu matrimonio si no hay amor, si no hay pasión, si no hay paciencia, si no hay fidelidad, si no hay comunicación, si no hay transparencia? ¿De qué serviría eso? ¿De qué serviría una vida de todos los domingos estar aquí sin faltar si no hay amor en tu corazón, si no hay entendimiento de lo que estás haciendo? Nos hacemos títeres del sistema y títeres de la religiosidad. Si vas a estar viniendo los domingos a Esperanza de Vida, hazlo, porque tengas ese deseo de escuchar, porque tengas ese deseo de avivar tu corazón. No cumplas por cumplir. Cumplir por cumplir es dar un diezmo sin fe, es dar una ofrenda sin fe. Muchas personas de donde nosotros venimos, yo vi que vendieron carros, vendieron casas, dieron grandes ofrendas, dieron grandes diezmos, dieron grandes primicias y ninguno recibió nada. ¿Sabes por qué? Porque lo hicieron con la expectativa de que si ellos daban, Dios les tenía que multiplicar. Ese es el error número 1. Error número 2, cumplieron por cumplir porque como eran líderes, tenían que dar el ejemplo a sus discípulos. Y entonces se anula el poder del milagro. Por eso es que Jesús es claro con su anécdota de aquel hombre rico y de aquella anciana que entrega solamente unas monedas. No es que tanto des, sino con qué amor lo estás entregando. Nos volvemos títeres de la religiosidad. Y es por eso que tú y yo somos grandes enemigos del cristianismo. Tenemos cristianos que eran muy adoctrinados, que eran muy espirituales. Tenemos cristianos que servían en ministerios de alabanza, se dejaron gobernar por los pensamientos del enemigo, se apartaron de la presencia de Dios y ahora se alejan de Dios y usan la doctrina a su conveniencia. Y entonces dentro de su pecado dicen, es que Dios me ama a mí, Dios me usa a mí, a pesar de que yo vivo en pecado, porque para eso está su gracia y su misericordia. Si no me crees, lo puedes investigar en YouTube. Hay muchos siervos de Dios que se alejaron, que se apartaron, que Dios los usaba demasiado, pero ahora usan la doctrina a su conveniencia. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener cuidado de que nuestra vida espiritual no se muera. De que nuestra pasión por Dios no se apague. Gálatas 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Esto ya lo predicaba hace una serie de temas entre semana en los grupos de esperanza. No vamos a entrar en ellos, pero sí es importante que sepamos que todos estos puntos es fruto del Espíritu. Si a ti te falta alguno de ellos, hay que tener cuidado. Porque todos esos deben de estar presentes en nuestra vida. Nosotros como cristianos no juzgamos. Nosotros como cristianos no condenamos. Nosotros como cristianos siempre amamos. Nosotros como cristianos siempre apoyamos. El problema es que nos hace falta colmillo. Escúchenme. Porque así como somos buenos, así como somos llenos de amor, así como perdonamos, mucha gente se quiere aprovechar de nosotros. Y entonces es por eso que mucha gente entra a las iglesias, pide prestado. Entra a las iglesias y oferta sus servicios y te dejan plantado. Te demandan. Se aprovechan. Y es por eso que tú y yo debemos de ser colmilludos, inteligentes, debemos de discernir. Debemos de tener cuidado de los lobos vestidos de ovejas. No siempre decimos sí. Somos mansos, pero no mensos. Sí, tenemos que ser inteligentes, tenemos que darles la vuelta.
Uno de los errores del cristianismo es no saber decir no. Hay veces que nosotros tenemos que decir no. Préstame. No. Oye, ¿por qué no? ¿No Dios te bendice mucho? Sí, pero el Espíritu Santo no ha puesto en mi corazón prestarte. Ora y ayuna, hermano, para que el Espíritu Santo me hable. Pero si el Espíritu Santo puso en tu corazón sin que esa persona se te acerque y te pida prestado, sin problema alguno saca y dile, mira lo que el Señor me dijo que te diera. Porque eso sí lo podemos hacer. Por más que se predica en las iglesias, no pidan prestado, no presten. Parece que les dicen todo lo contrario. Vayan y pregunten si les pueden prestar. A Dios no se le escapa nada. Y es una de las pocas cosas que puedo agradecer de la iglesia de donde vengo. Nos decía el pastor, si vas a prestar, es como si ya te olvidaras de lo que estás prestando. ¿Estás dispuesto a perderlo? Y lo repitió varias veces. Y él decía, si estás dispuesto a perderlo, préstalo. Pero no vengas aquí a decirme, es que fulanito no me paga. Pues ¿para qué lo prestas? Y efectivamente, si estás dispuesto a prestar dentro de la iglesia o fuera de la iglesia a algún familiar, a algún amigo, a alguien, es porque estás dispuesto a perderlo. Si estás dispuesto a prestar tu carro, es porque estás dispuesto en absorber los gastos de todo lo que le pueda suceder a tu carro mientras la otra persona lo maneja. Por eso me decía mi tío, el caballo y la dama no se presta. Entonces, son malas prácticas que hay dentro de las iglesias. Al final, la iglesia es un hospital para los enfermos. En las iglesias va a haber exvioladores o violadores, va a haber hurtadores, va a haber personas con problemas de sexualidad, va a haber personas con problemas de identidad. Somos un hospital, no juzgamos, pero sin embargo hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que tú y yo debemos de tener en nuestra vida. Debemos de ser luz en todo momento. Debemos de permitir que el Espíritu Santo esté en nuestra vida. Hay cosas que tú tienes que cambiar, hay cosas que yo tengo que cambiar, hay cosas que ustedes necesitan transformar o renunciar. No somos perfectos, no se trata de perfección, no vamos a alcanzar la perfección, pero sí podemos alcanzar un nivel de santidad, un nivel de disposición. Podemos alcanzar un nivel de compromiso, del decir, Señor, aquí estoy. Usa mi vida, usa mi cuerpo, usa mi mente, usa mis manos, usa mis pasos, úsame. Caí, bueno, me baño, me lavo, voy a la presencia de Dios para que la sangre de Cristo me vuelva a purificar y continúo mi camino con Cristo. Nada de que, pues ya pequé, pues ya me ensucié, me voy a ensuciar bien. No, 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 no. Aquí es levantarnos. No te empuerques. Porque como siempre les he dicho, Dios disciplina. Sí, claro que Dios disciplina. Pero hay muchas cosas que vienen a tu vida por consecuencia de tu pecado. Si llega el SIDA a tu vida, pues no es castigo de Dios, es una consecuencia pues por andar de abeja de flor en flor. Alguna flor tenía SIDA, así de sencillo. Si tu esposa te dejó por infidelidad, no es castigo de Dios, es una consecuencia de tus malas decisiones. Entonces sí, llórale y sí, mírate al espejo y di qué tarado soy, pero no le eches la culpa al Señor. Porque para eso el Señor ya escribió un libro y te dio una indicación de qué hacer, qué no hacer, cómo vivir, hacia dónde caminar para evitarte problemas. Y es ahí donde ya cierro con esta pregunta: ¿qué es más fácil, vivir en santidad o vivir en el mundo? Obviamente, si lo reflexionas y lo entiendes bien, sí va a ser más fácil vivir en santidad porque te evitas consecuencias, pero es más fácil vivir en el mundo porque únicamente haces lo que tu carne te pide.
pero las consecuencias las terminas pagando con una alta factura. Los dos caminos podrían ser fáciles, pero solamente hay un camino que te lleva a la muerte y un camino que te lleva a la vida. Tú decides cuál tomar. O pagas al final la factura alta con todo lo que perdiste, con tu salud, con tu cuerpo, o pagas una factura desde un principio a través de la sangre del Cordero, en el cual me abstengo del pecado, me abstengo al pecado y me abstengo al camino de la muerte. Y al final no tengo que pagar nada, solamente disfruto de una vida plena. Solo hay dos caminos, no hay más. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, amado Dios. Estamos delante de ti, agradecidos, Señor, por este tiempo. Pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo con nosotros. Renunciamos a todo aquello que el diablo ha impuesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Renunciamos a la inmundicia de este mundo. Renunciamos a la religiosidad. Renunciamos a la opresión. Renunciamos al pecado. Y te pedimos, Espíritu de Dios, ven a reinar en nuestra vida, que podamos ser buenos cristianos. No buscamos la perfección, buscamos la santidad, buscamos robarte una sonrisa, buscamos que tu nombre sea exaltado, buscamos que tu gloria, Señor, descienda a este lugar, descienda a nuestros hogares, descienda a nuestra vida. Anhelamos, Dios, que tu nombre sea glorificado de tal forma, Señor, que las personas que nos rodean puedan ver en nuestra vida un testimonio de lo que tú puedes hacer. Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, ven a transformar lo que somos en este momento. Ahí donde tú estás, dile: Espíritu Santo, transfórmame. Espíritu Santo, cambia mi manera de hablar. Espíritu Santo, cambia mi manera de pensar. Espíritu Santo, cambia lo que mis manos han tocado. Santifícalas. Espíritu Santo, santifica mi camino, santifica mis pasos. Dile: Espíritu Santo, santifica mi sexualidad, santifica mis ojos, santifica mis oídos. Espíritu Santo, ven y usa mi vida. Espíritu Santo, ven y quédate conmigo. Este cuerpo te lo ofrezco a ti como templo de tu Espíritu. Te lo ofrezco a ti para que tú habites en él. Dile: Espíritu Santo, ven a mi vida. Te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador, te reconozco como aquel que vino a redimirme de todas mis fallas, de todos mis pecados. He vivido en pecado, he vivido en desobediencia, he vivido en la oscuridad, pero hoy vengo delante de ti a decirte: necesito, amado Padre. Vengo como tu hijo pródigo, vengo como tu hijo a pedirte: ponme tus vestiduras nuevas, ponme ese anillo otra vez y ayúdame a permanecer. Transforma mi entendimiento para que pueda entender tu voluntad, que es agradable y que es perfecta. Dame discernimiento, dame sabiduría, dame autoridad para contrarrestar toda artimaña del enemigo. Oh, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu de Dios. Dale la bienvenida a tu hogar al Espíritu Santo. Dale la bienvenida para que Él empiece a purificar, a limpiar, a santificar, a cerrar puertas que tus hijos, que tu esposo había abierto, que tú has abierto. No permitas que llegue la división. No permitas que llegue el odio. No permitas que se llene tu casa de falta de perdón, que se llene de amargura. Examínate a ti, iglesia. Mírate en un espejo espiritual y examina qué es lo que tienes que cambiar. Tienes que cambiar actitudes, tienes que cambiar modos, tienes que cambiar palabras, tienes que cambiar tus pasos. Tienes que aprender a romper con el orgullo y ser amoroso, ser cariñoso con los tuyos. Tienes que llenarte de su luz, de su presencia, para poder ir a la oscuridad y contrarrestar toda obra de tinieblas que se ha levantado en contra de tus hermanos, de tus papás, de tus tíos, de tus amigos. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, danos la capacidad, danos la autoridad. Danos lo que necesitamos en esta tarde.
Ven y reina en nuestro corazón, ven y reina en nuestra mente. Ven y reina en nuestro matrimonio, ven y reina en nuestro núcleo familiar. Ven y posiciónate. Echa fuera lo que no te gusta, echa fuera lo que te estorba. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Solo a ti, Jesús. Vivo para adorar. Vivo para adorar, para adorarte a ti. Oh, 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 vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte a ti. Toda mi vida es tuya. Vivo para adorar, vivo para adorar. Oh, 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 oh. Jesucristo. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Solo tú eres digno, Jesús. Vivo para adorar, vivo para adorar. Yo vivo